Era una tarde de martes cualquiera en Queens, Nueva York, en el otoño de 1964. Las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color en las calles suburbanas de aquel tranquilo barrio, habitado por familias obreras, inmigrantes europeos que habían reconstruido sus vidas tras la guerra, y estadounidenses comunes que soñaban con lo mismo: una casa, un trabajo, una familia. Era el sueño americano en su versión más cotidiana y sincera. En la calle 72, una mujer de cabello castaño, complexión robusta y mirada serena salía de su casa para ir de compras. Saludaba a sus vecinos por su nombre, preguntaba por la salud de los niños. A veces le llevaba un pastel de manzana recién hecho a la anciana del número 47, que tenía dificultades para desplazarse. Todos la conocían como Hermine Ryan, la devota esposa de Russell Ryan, un electricista estadounidense, una ciudadana ejemplar, una mujer de fe que asistía regularmente a la iglesia y participaba en bazares benéficos. Nadie, absolutamente nadie, en esa tranquila calle de Queens podría haber imaginado lo que esa mujer había hecho 20 años antes en un campo de concentración de la Polonia ocupada por los nazis. Porque Hermine Ryan no era Hermine Ryan. Ella era Hermine Braunsteiner, conocida por los sobrevivientes del campo de Majdanek con el aterrador apodo de la Yegua. La Yegua, un apodo que se ganó no por su apariencia, sino por su técnica de tortura favorita: pisotear a los prisioneros hasta la muerte con sus botas altas, con la misma indiferencia mecánica con la que un animal pisotea insectos. Las mujeres que sobrevivieron al horror de Majdanek llevaban las marcas de esas botas en sus cuerpos y en sus recuerdos. Algunas habían perdido a sus hijos a manos de esa mujer, niños arrancados de sus brazos y enviados directamente a las cámaras de gas, mientras Hermine Braunsteiner observaba, seleccionaba y a veces participaba personalmente. Pero en 1964, mientras Europa todavía procesaba las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial y el mundo veía cómo se intensificaba la Guerra Fría, esa mujer estaba comprando en el supermercado del barrio, preocupada por el precio de la leche y sus planes para la cena. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo logró una de las guardias más brutales del sistema de campos de concentración nazi no solo escapar de la justicia, sino también construir una vida completamente nueva en otro continente, bajo otra identidad, durante casi 2 décadas? La respuesta a esta pregunta no es solo la historia de una mujer, es la historia de un sistema que fracasó, de un mundo que prefirió olvidar, de una generación que cerró los ojos porque abrirlos era simplemente demasiado doloroso. Para entender cómo Hermine Braunsteiner terminó en esa calle de Queens, debemos empezar por el principio. No con el horror de Majdanek, sino antes, con la joven austriaca que eligió, paso a paso, cada decisión que la llevaría a convertirse en uno de los símbolos más oscuros de la crueldad humana organizada. Nacida en Viena en 1919, Hermine Braunsteiner era hija de austriacos de clase trabajadora. Su padre era obrero, su familia era pobre. Creció durante el turbulento periodo de entreguerras, cuando toda Europa bullía con la inestabilidad económica, la tensión política y el lento veneno del extremismo ideológico que contaminó a toda una generación. La joven Hermine no fue la excepción. Era un producto de su tiempo. Inteligente, pero sin muchas opciones, buscó lo que muchas jóvenes de su clase social anhelaban: empleo, estabilidad, un camino hacia el futuro. En 1939, con solo 20 años, encontró este camino en el peor lugar imaginable: el sistema de campos de concentración nazi, que reclutaba activamente mujeres para servir como guardias en campos de mujeres. La propaganda era seductora para quienes no tenían perspectivas: un salario estable, comida garantizada, uniforme, estatus, poder. Nadie les explicó a las reclutas qué ocurría realmente tras las vallas electrificadas. O quizás sí lo hicieron, y algunas simplemente optaron por no preocuparse. Hermine Braunsteiner se ofreció voluntaria. Este detalle, la naturaleza voluntaria de sus acciones, es crucial y será fundamental para comprender qué le ocurrió décadas después. No la llamaron, no la obligaron.
Ella eligió, y esta decisión inicial abrió la puerta a una serie de otras decisiones que la transformarían, en los años siguientes, de una joven trabajadora austriaca en un monstruo documentado, identificado y presenciado por cientos de sobrevivientes. Pero en 1964, mientras el sol otoñal iluminaba las calles de Queens y los vecinos la recibían con sonrisas, nada de eso parecía importar. El pasado quedó enterrado, la nueva identidad se estableció. La vida estadounidense continuó, como siempre, hasta que apareció un nombre en una lista, hasta que un cazador de nazis empezó a hacer preguntas, hasta que el mundo descubrió que la señora Ryan de Queens y la yegua de Majdanek eran la misma persona. Esta es la historia de cómo el pasado siempre encuentra la manera de regresar, de cómo la justicia, incluso imperfecta, incluso tardía, puede alcanzar a quienes creían haber escapado para siempre, y de cómo el recuerdo de los sobrevivientes es a menudo la única arma verdaderamente invencible contra el olvido. Para comprender en qué se convirtió Hermine Braunsteiner en Majdanek, primero hay que entender dónde lo aprendió, porque nadie nace torturador. La crueldad, especialmente la crueldad sistemática y burocrática del nazismo, era una habilidad enseñada, entrenada y reforzada por un sistema que transformaba a los seres humanos en engranajes de una máquina de muerte. Este sistema tenía un nombre, Ravensbrück. Ubicado a unos 90 kilómetros al norte de Berlín, a orillas de un pintoresco lago en la región de Mecklemburgo, Ravensbrück fue el único campo de concentración nazi construido específicamente para mujeres. Inaugurado en mayo de 1939, el campo fue diseñado para ser simultáneamente un lugar de castigo, trabajos forzados y experimentos médicos. Pero también fue, y quizás principalmente, una fábrica de guardias, un lugar donde las mujeres reclutadas en el sistema de campos de concentración recibían su entrenamiento antes de ser distribuidas a otros campos. Hermine Braunsteiner llegó a Ravensbrück en 1939, apenas unas semanas después de ofrecerse como voluntaria. Allí encontró un ambiente meticulosamente diseñado para destruir cualquier rastro de empatía que una recluta pudiera traer consigo. El proceso de formación de las guardias femeninas, oficialmente llamado supervisor, fue una obra maestra de ingeniería psicológica. No existía un manual oficial que dijera «aprende a ser cruel». La crueldad se inducía mediante mecanismos más sutiles y, por lo tanto, más efectivos. Primero, la deshumanización de los prisioneros. Se les mencionaba constantemente por números, nunca por nombres. En las sesiones informativas se les describía como elementos antisociales, criminales, infrahumanos. El lenguaje nazi tenía un glosario entero dedicado a despojar a las víctimas de su humanidad. En segundo lugar, la normalización gradual de la violencia. Los nuevos guardias comenzaron observando. Luego, se les animó a participar en castigos menores. Luego, en castigos mayores. Cada paso era lo suficientemente pequeño como para no provocar una negativa inmediata, pero la serie de pasos conducía a un abismo. Este es el principio del gradiente de crueldad, ampliamente estudiado por psicólogos después de la guerra, especialmente a partir de los experimentos de Stanley Milgram en la década de 1960, que demostraron que la gente común era capaz de infligir sufrimiento severo cuando existía una estructura de autoridad que legitimaba este comportamiento. En tercer lugar, y quizás el más importante, el refuerzo positivo. Los guardias que demostraban mayor eficiencia y tenacidad recibían ascensos, privilegios y reconocimiento. La brutalidad no solo se toleraba, sino que se recompensaba. En ese sistema, ser cruel era sinónimo de ser competente. Hermine Braunsteiner fue una estudiante ejemplar. Documentos históricos y testimonios de supervivientes de Ravensbrück describen a una joven guardia que asimiló rápidamente la lógica del campo. Carecía de la vacilación que mostraban algunos reclutas durante los primeros meses. Parecía comprender intuitivamente las reglas no escritas del entorno, que la distancia emocional era necesaria, que mostrar compasión era señal de debilidad, que el poder se ejercía a través del miedo y el dolor.
En Ravensbrück también observó algo que sería fundamental para su desarrollo posterior. Los guardias más temidos no eran necesariamente los que obedecían órdenes, sino los que tomaban la iniciativa, los que añadían elementos personales a los castigos, los que creaban sus propios métodos. Esos eran los que forjaban reputaciones, aquellos de los que los prisioneros hablaban con auténtico terror. Durante los 2 años que pasó en Ravensbrück, antes de ser trasladada a Majdanek, Braunsteiner desarrolló lo que los investigadores del Holocausto llaman una identidad de perpetrador, una autoimagen construida en torno al rol de una guardia brutal, donde la crueldad no era un defecto de personalidad, sino la esencia de su ser. Había interiorizado plenamente la ideología que afirmaba que los prisioneros no eran humanos, que cualquier sufrimiento que se les infligiera no solo estaba justificado, sino que era necesario. Es importante contextualizar históricamente el papel de Ravensbrück dentro del sistema de campos de concentración en su conjunto. Entre 1939 y 1945, aproximadamente 3.500 mujeres recibieron formación como guardias en dicho campo. La mayoría eran de origen modesto, como Braunsteiner. Muchas se ofrecieron como voluntarias por las mismas razones prácticas: salario, estabilidad, oportunidades. Y la gran mayoría cometió delitos documentados contra las prisioneras bajo su custodia. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Que la crueldad es una capacidad latente que puede ser activada por condiciones sistémicas. Que el monstruo no es una categoría especial de ser humano, es producto de decisiones, de la formación, de estructuras que recompensan la desviación moral. Esta conclusión, por incómoda que sea, es fundamental para comprender no solo el Holocausto, sino cualquier genocidio o atrocidad masiva en la historia de la humanidad. Cuando Hermine Braunsteiner dejó Ravensbrück en 1942 para ir al campo de Majdanek, en la Polonia ocupada, ya no era la joven trabajadora austriaca que se había alistado 2 años antes. Era una guardia experimentada y temida, con reputación de brutal. En todos los sentidos importantes dentro de ese sistema, era una profesional. Lo que encontraría en Majdanek sería la oportunidad de ejercer esta profesión en una escala aún más brutal, y ella aprovecharía cada segundo de esta oportunidad. Si Ravensbrück fue la escuela, Majdanek fue el teatro donde Hermine Braunsteiner desplegó todo el horror que había aprendido y multiplicado en su interior. Y para comprender la magnitud de lo que allí ocurrió, primero es necesario comprender qué fue Majdanek, un lugar de una crueldad tan extrema que a algunos historiadores les cuesta describirlo sin recurrir al lenguaje de lo sobrenatural, aun sabiendo que lo que allí ocurrió fue obra exclusivamente de la humanidad. Majdanek, cuyo nombre oficial en alemán era Campo de Concentración de Lublin, se construyó a las afueras de Lublin, en la Polonia ocupada, en 1941. A diferencia de la mayoría de los campos de concentración nazis, que se ubicaban estratégicamente en zonas remotas o aisladas para ocultar sus operaciones, Majdanek estaba a solo unos kilómetros del centro de Lublin. Los residentes locales podían ver el humo de las chimeneas, podían olerlo. Sabían en cierta medida lo que estaba sucediendo, pero el terror nazi garantizaba el silencio. El campo funcionaba como varias instituciones en una. Era simultáneamente un campo de concentración, un campo de trabajos forzados y un campo de exterminio. Judíos, prisioneros de guerra soviéticos, polacos, combatientes de la resistencia, homosexuales. Una aterradora mezcla de categorías que el régimen nazi había decidido eliminar o explotar hasta el agotamiento para luego eliminarlas. Estimaciones históricas rigurosas, basadas en documentos nazis e investigaciones posteriores, indican que entre 60.000 y 80.000 personas fueron asesinadas en Majdanek durante su funcionamiento, aunque algunos historiadores apuntan a cifras aún mayores. Las cámaras de gas de Majdanek eran únicas por una característica particularmente macabra: su eficiencia. El campo utilizaba tanto ciclón B como monóxido de carbono,
y las cámaras tenían la capacidad de ejecutar a cientos de personas a la vez. El 3 de noviembre de 1943, en una operación que los propios nazis denominaron sarcásticamente la cámara de gas de Majdanek, se llevaron a cabo las ejecuciones, campaña de la fiesta de la cosecha, operación festival de la cosecha. Aproximadamente 18.000 judíos fueron asesinados en Majdanek y campos vecinos en un solo día. Fue una de las mayores masacres en un solo día de toda la Segunda Guerra Mundial. Fue en este entorno que Hermine Braunsteiner llegó en 1942, ahora como supervisora de guardias femeninas, una posición de autoridad que le daba poder directo sobre cientos de prisioneras. Y fue aquí donde surgió el apodo. La yegua fue creada. Los sobrevivientes que presenciaron el comportamiento de Braunsteiner en Majdanek describen escenas que desafían la capacidad humana de procesar. Su método de tortura más característico consistía en pisotear a las prisioneras con sus botas altas, botas de cuero pesadas y rígidas, diseñadas para trabajos forzados. Usaba el peso de todo su cuerpo para aplastar a sus víctimas. No era un acto de violencia rápido, sino prolongado, y a menudo se llevaba a cabo delante de otras prisioneras, como una demostración deliberada de poder. Los testimonios recopilados por los investigadores en los años siguientes y posteriormente presentados ante el tribunal describen a Braunsteiner bailando sobre los cuerpos de sus víctimas. La palabra bailando reaparece en múltiples testimonios independientes, lo que los historiadores interpretan como una indicación de que su crueldad tenía un componente teatral, una teatralidad que servía tanto para potenciar el terror como posiblemente para satisfacer algún profundo impulso psicológico que los expertos aún debaten. Pero las botas fueron solo el comienzo. Los sobrevivientes describen la participación activa de Braunsteiner en las selecciones, el proceso mediante el cual se dividía a los prisioneros entre quienes aún podían ser explotados como mano de obra y quienes serían enviados inmediatamente a las cámaras de gas. Las selecciones en Majdanek incluían con frecuencia a niños que habían llegado con sus madres, y aquí los testimonios alcanzan un nivel de horror difícil de transmitir sin que el lenguaje parezca inadecuado. Según varios sobrevivientes, Braunsteiner agarraba a los niños del pelo y los arrojaba a camiones que los llevaban a las cámaras de gas. Niños pequeños, a veces de tan solo 2 o 3 años. Las madres que intentaban aferrarse a sus hijos eran golpeadas y arrojadas lejos. Algunas fueron asesinadas en el acto, a la vista de todos, como advertencia contra cualquier forma de resistencia. Un sobreviviente polaco que testificó en el juicio de Düsseldorf décadas después, describió la escena con palabras que, según informaron los periodistas presentes, dejaron la sala en absoluto silencio. Se reía mientras lo hacía. No era una risa nerviosa, era genuina. Es importante, históricamente necesario, contextualizar este comportamiento no como una aberración individual, sino como parte de un patrón documentado entre múltiples guardias del sistema de campos de concentración. La historiadora Wendy Lower, en su obra fundamental sobre las mujeres perpetradoras en el Tercer Reich, documentó que la participación activa y voluntaria de las mujeres en el terror nazi ha sido sistemáticamente subestimada por la historiografía de posguerra, en parte porque contradecía las narrativas convencionales sobre género y violencia. Braunsteiner no estaba sola, pero debido a su grado de voluntarismo e intensidad, era un caso excepcional, incluso dentro de un sistema de excepciones. En 1944, mientras las fuerzas soviéticas avanzaban hacia Polonia, los nazis comenzaron a evacuar Majdanek. Este campo fue el primer gran campo de concentración liberado por el Ejército Rojo en julio de 1944, y lo que los soldados soviéticos encontraron allí fue tan impactante que los primeros informes occidentales sobre Majdanek fueron inicialmente descartados como propaganda. Tan extremo parecía el horror documentado. Hermine Braunsteiner había fallecido antes de la liberación, pero la historia que dejó, grabada en la memoria de cientos de sobrevivientes, esperaba el momento oportuno para emerger. La guerra terminó en mayo de 1945.
La Alemania nazi se había rendido. Las potencias aliadas controlaban una Europa devastada. Y los primeros juicios a criminales de guerra, los históricos juicios de Nuremberg, enviaron al mundo el mensaje de que la era de la impunidad había terminado, que los responsables del mayor crimen de la historia de la humanidad rendirían cuentas. Pero la realidad era infinitamente más complicada. Hermine Braunsteiner fue capturada por los aliados en 1945. El proceso fue relativamente rápido. Fue identificada por supervivientes y por documentos encontrados en los archivos nazis. El juicio tuvo lugar en Austria, su país natal, en 1949, y aquí encontramos la primera señal de la profunda incompetencia del sistema de justicia de la posguerra para la magnitud de los crímenes que intentaba procesar. El tribunal austriaco la condenó a 3 años de prisión. 3 años para una mujer que pisoteó gente hasta la muerte, que arrojó niños a camiones hacia las cámaras de gas, que participó en selecciones que enviaron a miles a la muerte. 3 años. La sentencia reflejó múltiples problemas sistémicos que plagaron el proceso judicial post-nazi en Europa. En primer lugar, la dificultad de la prueba. Los tribunales de la época exigían un estándar de prueba individual extremadamente alto, incluso para las condenas más severas. Demostrar que alguien había participado en el sistema no era suficiente. Era necesario probar actos específicos, con testigos específicos en fechas específicas, y los sobrevivientes traumatizados, dispersos por todo el mundo, a menudo carecían de acceso adecuado a los procedimientos. En segundo lugar, el contexto político. La Austria de la posguerra se empeñó en construir la narrativa de que había sido la primera víctima del nazismo, es decir, que el Anschluss de 1938 había sido una imposición alemana, no una recepción entusiasta. Esta narrativa conveniente minimizó la responsabilidad austriaca y, por extensión, redujo la urgencia de castigar a sus propios criminales de guerra. En tercer lugar, la fatiga judicial. En 1949, el mundo estaba exhausto. La Guerra Fría había comenzado. Las prioridades geopolíticas habían cambiado. La Unión Soviética era ahora el enemigo, y Alemania Occidental se estaba rearmando como aliada de Occidente. En este contexto, investigar a fondo los crímenes nazis del pasado parecía menos urgente que construir el orden en el presente. Hermine Braunsteiner fue liberada en 1948, incluso antes de cumplir su condena de 3 años, probablemente por su buen comportamiento en prisión. Tenía 29 años. Toda la vida le esperaba, e hizo lo que hicieron decenas de otros exnazis en ese momento histórico. Emigró. El proceso de emigración de antiguos nazis a América, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, es un capítulo oscuro y bien documentado de la historia de la posguerra. Múltiples mecanismos facilitaron estas migraciones. El más infame se conoció como líneas de rata, rutas de escape organizadas que a menudo involucraban a miembros del clero católico que actuaban por motivaciones anticomunistas y ocasionalmente con el conocimiento de agencias de inteligencia occidentales que preferían reclutar a exnazis como agentes de la Guerra Fría, en lugar de verlos llevados ante la justicia. Pero Braunsteiner no necesitaba ninguna línea de ratas sofisticado. El sistema de inmigración estadounidense de posguerra era simplemente inadecuado para detectar a los criminales de guerra europeos. Las verificaciones de antecedentes eran superficiales. Los países de origen rara vez cooperaban con las investigaciones estadounidenses, y los refugiados europeos llegaban en cantidades tan grandes que en la práctica era imposible realizar un análisis minucioso de cada caso. En 1950, Hermine Braunsteiner llegó a Nueva York. Fue procesada como refugiada austriaca. Sus antecedentes penales en Austria, la condena de 3 años, no se comunicaron debidamente a las autoridades estadounidenses, o bien se comunicaron y se ignoraron. Los archivos de ese periodo están tan incompletos que este asunto permanece parcialmente abierto. Lo que está documentado es que pasó por el proceso de inmigración sin aparentes dificultades. Consiguió trabajo. Se integró a la comunidad inmigrante alemana y austriaca de Queens,
y en 1953 conoció a Russell Ryan, un electricista estadounidense de ascendencia irlandesa, un hombre decente y trabajador que había servido en la guerra y que desconocía por completo el pasado de su futura esposa. Se casaron en 1953. Hermine Braunsteiner se convirtió en Hermine Ryan, ciudadana estadounidense por matrimonio, protegida legalmente por su nueva identidad, integrada en una nueva vida, y el mundo, por el momento, lo había olvidado. En 1964, mientras Hermine Braunsteiner, Ryan vivía su vida tranquila en Queens, un hombre en Viena estaba mirando una lista de nombres. Simon Wiesenthal, quizás el cazador de nazis más famoso de la historia, había sobrevivido a 17 campos de concentración durante la guerra, incluido Mauthausen, donde fue liberado en 1945. Con menos de 40 kilogramos al ser liberado, tomó una decisión que definiría el resto de su vida: dedicarse por completo a localizar y llevar ante la justicia a los criminales de guerra nazis que habían escapado. Wiesenthal no solo estaba impulsado por un trauma personal. Aunque este era real y profundo, había perdido a 89 miembros de su familia en el Holocausto. Lo impulsaba una convicción filosófica y moral que articuló con precisión y elocuencia: que sin justicia, la memoria de las víctimas estaba incompleta, que el olvido era una segunda muerte, y que cada criminal que eludía la responsabilidad enviaba un mensaje peligroso al mundo, que las atrocidades masivas podían cometerse con impunidad. En 1964, Wiesenthal investigaba los crímenes de Majdanek. Las fuentes documentales, una combinación de archivos alemanes capturados, registros polacos y testimonios de supervivientes, llevaron su investigación a un punto específico: Hermine Braunsteiner. La documentación sobre Braunsteiner era sustancial. Su nombre aparecía en múltiples registros nazis. Los testimonios de sobrevivientes la identificaban sistemáticamente, y el acta de su juicio en Austria, con la condena injusta de 3 años, estaba disponible en los archivos. El problema fue localizarla. Wiesenthal sabía que había emigrado a Estados Unidos a principios de la década de 1950, pero Estados Unidos era un país vasto y los registros de inmigración de ese período estaban fragmentados y eran difíciles de acceder. La investigación duró varios meses, y entonces llegó el descubrimiento. Los registros de inmigración estadounidenses mostraban que una mujer austríaca llamada Hermine Braunsteiner llegó en 1950. Registros posteriores la vincularon con un matrimonio con Russell Ryan en Queens, Nueva York. Wiesenthal tenía la dirección. Lo que sucedió después transformó una investigación histórica en un escándalo internacional. En 1964, Wiesenthal le pasó la información a un periodista de el New York Times, Joseph Lelyveld, quien más tarde se convertiría en editor jefe del periódico. Fue personalmente a la dirección en Queens. La escena que siguió fue a la vez banal y estremecedora. Un periodista tocó el timbre de una casa en las afueras. Una mujer de mediana edad abrió la puerta, y Lelyveld le preguntó directamente si había servido como guardia en Majdanek durante la guerra. Hermine Ryan, que antes era Hermine Braunsteiner, dijo que sí. Confirmó sin aparente agitación que había servido en el campo. Dijo que había sido condenada en Austria y que había cumplido su condena, y cerró la puerta. El informe de el New York Times causó un revuelo inmediato. Se entrevistó a los vecinos. Todos expresaron su incredulidad. La familia Ryan fue asediada por los periodistas. Russell Ryan, el esposo estadounidense, estaba devastado. Simplemente no podía creer que la mujer con la que había vivido durante más de una década pudiera haber hecho lo que describían los medios. Y entonces comenzó una batalla legal que duraría 9 años. La lucha de Braunsteiner-Ryan contra la extradición fue larga, costosa y técnicamente sofisticada. Sus abogados argumentaron que ya había sido juzgada y condenada por Austria, que el principio de nunca lo mismo, 2 veces él, hecho de no haber sido juzgada 2 veces por el mismo delito, la protegió de nuevos procesos. Argumentaron que los testimonios de los sobrevivientes
Eran recuerdos traumatizados y poco fiables, distorsionados por el tiempo y el sufrimiento. Argumentaron que ahora era ciudadana estadounidense, protegida por sus derechos constitucionales. El gobierno estadounidense, presionado tanto internamente como por sus aliados europeos, inició un proceso de deportación. En 1971, se le revocó la ciudadanía estadounidense a Brown Steiner Ryan, una de las primeras revocaciones de ciudadanía basadas en crímenes de guerra cometidos antes de la inmigración, y en 1973 se convirtió en la primera persona extraditada desde Estados Unidos por crímenes de guerra nazis, enviado a Alemania Occidental para enfrentar un nuevo juicio. Russell Ryan, su esposo estadounidense, la acompañó. Tras años de batallas legales, había llegado a creer en las pruebas, pero no abandonó a su esposa. Afirmó que la amaba sin importar lo sucedido, que la mujer que había conocido en Queens era real, aunque el pasado que había ocultado también lo fuera. Es uno de los aspectos más perturbadores de toda la historia, la coexistencia, en una misma persona, de la capacidad para el amor cotidiano y la capacidad para el horror sistemático. No es una contradicción reconfortante, es una contradicción imperiosa. Los procedimientos judiciales que comenzaron en Düsseldorf en 1975 fueron, desde cualquier punto de vista, extraordinarios. No solo por su duración, 6 años de audiencias que se prolongaron hasta 1981, sino por la magnitud de lo revelado, la cantidad de testigos convocados de todo el mundo y el impacto que tuvieron en la forma en que Alemania y el mundo procesaron la memoria del Holocausto. Históricamente conocido como el juicio de Majdanek. El juicio involucró inicialmente a 16 acusados, guardias y personal del campo que habían logrado llevar una vida aparentemente normal en la Alemania de la posguerra. Entre ellos se encontraba Hermine Braun Steiner, la única persona extraditada de otro país para el juicio. El contexto en el que se desarrolló el juicio es crucial para comprender su importancia. En la década de 1970, Alemania Occidental atravesaba una profunda transformación generacional. La generación que había vivido la guerra estaba envejeciendo, y una nueva generación, los hijos y nietos de quienes habían participado, tolerado o simplemente sobrevivido al nazismo, se planteaba preguntas que sus padres se negaban a responder. El movimiento estudiantil de 1968 estalló en parte como reacción al silencio generacional sobre el pasado nazi. Los jóvenes alemanes miraban a sus padres y maestros y preguntaban, ¿qué hiciste durante el Tercer Reich? Y a menudo recibían silencio, desviación o la respuesta ensayada, no lo sabíamos. El juicio de Düsseldorf, en este contexto, fue mucho más que un juicio penal. Fue un ejercicio nacional de memoria y rendición de cuentas, y fue ampliamente retransmitido por los medios alemanes. Por primera vez, los alemanes de a pie podían sentarse en sus casas y escuchar con todo detalle lo ocurrido en campos como Majdanek. Los testimonios fueron devastadores. Cientos de sobrevivientes viajaron desde Israel, Estados Unidos, Polonia, la Unión Soviética y toda Europa. Muchos eran ancianos. Algunas mujeres tenían entre 60 y 70 años cuando finalmente tuvieron la oportunidad de contar lo que habían vivido. Para muchos, era la primera vez que hablaban públicamente de sus experiencias. Décadas de silencio, acumuladas por traumas que ningún lenguaje parecía suficiente para describir. Hermine Braun Steiner, ya de 50 años, se sentó en el banquillo de los acusados con una expresión que los periodistas presentes describieron constantemente como de indiferencia calculada. Había adoptado la estrategia defensiva habitual, negación, minimización y la omnipresente afirmación de que simplemente cumplía órdenes. Pero la evidencia no dejó espacio para esa narrativa. Los sobrevivientes la identificaron repetidamente en fotografías. Los documentos nazis confirmaban su rango y responsabilidades, y el patrón de testimonios, de personas que no se conocían, que vivían en diferentes países y hablaban diferentes idiomas, era tan consistente que cualquier afirmación de identidad errónea o exageración
era simplemente inverosímil. Un testimonio en particular quedó grabado en la memoria de los periodistas que cubrieron el juicio. Una sobreviviente polaca describió con detalle la escena en la que Braun Steiner le arrebató de los brazos a su hija de 5 años. La niña había sido seleccionada para la cámara de gas. La madre intentó agarrarla. Braun Steiner la golpeó hasta que la soltó, y luego la envió al camión. Mi hija me miró por última vez, el sobreviviente dijo en el tribunal, y no pude hacer nada. Nada. Porque ella estaba allí con esas botas y sabía que si me movía, yo también moriría. ¿Y quién diría lo que pasó? La habitación quedó en un silencio absoluto. La defensa intentó cuestionar la credibilidad del testigo, argumentando que décadas de trauma podrían distorsionar los recuerdos y que es metodológicamente imposible recordar con precisión detalles de sucesos ocurridos hace 30 años. Es un argumento que los abogados defensores utilizan con frecuencia en juicios por crímenes de guerra porque es parcialmente cierto. La memoria humana es, de hecho, falible. Pero el tribunal y los investigadores que han estudiado la psicología de la memoria traumática comprenden que ciertos tipos de experiencias se codifican de forma diferente en el cerebro. Los recuerdos de terror extremo, especialmente los que implican la pérdida de seres queridos, tienden a ser excepcionalmente duraderos en sus elementos esenciales, incluso si se pierden detalles periféricos. Una madre no olvida la última vez que miró a su hija a los ojos. El juicio también reveló un aspecto importante de la estructura del terror en Majdanek. Braun Steiner no era simplemente una guardia que obedecía órdenes. Ocupaba un puesto de supervisión que le otorgaba iniciativa y autoridad. Tomaba decisiones, elegía métodos, seleccionaba víctimas. Era, en los términos legales que utilizaría el tribunal, no solo autora, sino también organizadora de crímenes de lesa humanidad. En 1981, después de 6 años de audiencias, se dictó el veredicto. Hermine Braun Steiner fue condenada a cadena perpetua. Hannah Arendt, la filósofa política germano-estadounidense que asistió al juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, acuñó una de las frases más inquietantes e importantes de la filosofía del siglo XX, la banalidad del mal. Su observación fue que Eichmann, uno de los principales artífices logísticos del Holocausto, no era un monstruo en el sentido popular del término. No había en él un fanatismo exaltado, ninguna patología evidente, ninguna crueldad sádica visible. Era un burócrata, un hombre mediocre de mediana edad que había organizado el asesinato en masa de millones de personas con la misma mentalidad con la que podría haber dirigido una cadena de producción industrial. La historia de Hermine Braun Steiner confirma y complica al mismo tiempo esta teoría. Por un lado es, en muchos sentidos, producto del mismo fenómeno que describió Arendt. Una persona común, de origen modesto, sin un perfil psicopático detectable antes de entrar en el sistema de campos de concentración que fue transformada en una perpetradora por un conjunto de condiciones sistémicas. Ideología, entrenamiento, estructura de autoridad, refuerzo positivo de la crueldad. Por otro lado, a diferencia de Eichmann, Braun Steiner no era una burócrata distante. Estaba visceralmente presente en el horror que infligía. Las botas, la selección de niños, el comportamiento que los sobrevivientes describieron como casi deleite. Había algo en Braun Steiner que iba más allá de la mera obediencia burocrática. Había una participación activa y voluntaria que sugiere que el sistema encontró en ella algo que ya existía, aunque estuviera latente. Los psicólogos que estudian a los perpetradores de genocidio identifican múltiples patrones que pueden coexistir. Hay quienes obedecen por miedo, hay quienes obedecen por conformidad social, hay quienes internalizan la ideología por completo, y hay, en menor número pero de forma documentada, quienes encuentran en el sistema de terror una estructura que libera impulsos que ya existían, una predisposición al control, a la dominación, que el entorno normal de la vida civil reprimía pero no eliminaba. ¿Qué categoría ocupaba Braun Steiner? La respuesta honesta es que probablemente fue una combinación.
Y esa combinación es, en sí misma, la lección más importante y más incómoda que nos ofrece su historia. Porque si el mal fuera algo que solo cometen monstruos, estaríamos tranquilos. Podríamos mirar a Hermine Braunsteiner y decir, ella era fundamentalmente diferente a nosotros, y esa diferencia sería nuestra protección. Pero la evidencia histórica, reforzada por décadas de investigación en psicología social, apunta en otra dirección. La gente común, en condiciones suficientemente extremas, es capaz de cometer actos extremos. El experimento de Milgram, realizado en las décadas de 1960 y 1970, demostró que aproximadamente el 65% de los participantes, personas completamente comunes reclutadas en la calle, eran capaces de administrar lo que creían ser descargas eléctricas dolorosas a otros simplemente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. El experimento de Stanford, realizado por Philip Zimbardo en 1971, demostró que estudiantes universitarios normales, al asumir los roles de guardias y prisioneros en una prisión simulada, desarrollaban conductas abusivas con una rapidez alarmante. Estos experimentos fueron criticados por sus metodologías y con razón, pero su conclusión principal, que el contexto social y las estructuras de autoridad desempeñan un papel fundamental en la determinación del comportamiento humano, ha sido confirmada repetidamente por estudios posteriores y evidencia histórica. Pero hay una dimensión adicional en la historia de Braunsteiner que a menudo se pasa por alto en los análisis: el papel de género. La posguerra creó una narrativa historiográfica cómoda en la que las mujeres eran principalmente víctimas del nazismo. Los perpetradores eran hombres, los soldados, los oficiales de las SS, los administradores de los campos. Las mujeres eran esposas, madres, víctimas. Esta narrativa no solo era inexacta, sino también perjudicial porque ocultaba la participación de miles de mujeres en el sistema de terror nazi. La historiadora Wendy Lower, en su libro Las furias de Hitler, publicado en 2013, documentó que aproximadamente 500 de esos 0 mujeres alemanas y austríacas desempeñaron diversos roles en la maquinaria de guerra nazi: secretarias, enfermeras, guardias y administradoras. Muchas de ellas fueron testigos directos de atrocidades. Un porcentaje significativo participó activamente. Braunsteiner no fue la excepción. Formó parte de un patrón que la historiografía tardó décadas en reconocer adecuadamente. ¿Por qué importa esto? Porque comprender correctamente quiénes cometen atrocidades, no solo los soldados con armas, sino también los burócratas con bolígrafos, las secretarias con archivos, los guardias con botas, es fundamental para construir las salvaguardias institucionales y culturales que puedan evitar que vuelvan a ocurrir. El mal no tiene género, no tiene clase social, no tiene origen étnico. Sin embargo, tiene condiciones, y son estas condiciones las que debemos aprender a identificar y rechazar. Uno de los aspectos más perturbadores de toda la historia de Hermine Braunsteiner no es el horror que cometió en Majdanek, por devastador que sea. Es la facilidad con la que posteriormente construyó una vida completamente diferente, la velocidad con la que se transformó en otra persona, la aparente ausencia de cualquier ruptura psicológica visible entre ambas identidades. Porque las dos Hermines coexistieron en el tiempo, aunque no en el espacio. En 1952, mientras compraba en Queens y se integraba en la comunidad local, las sobrevivientes de Majdanek, a quienes había torturado, aún vivían con las cicatrices físicas y psicológicas de lo que ella había hecho. Las madres cuyas hijas había enviado a las cámaras de gas aún despertaban con pesadillas. Las mujeres sobre cuyos cuerpos había bailado aún conservaban huesos rotos y recuerdos intactos. Mientras horneaba pasteles de manzana para su vecino anciano, el horror que había creado seguía existiendo en las noches de insomnio de cientos de personas que ni siquiera reconocería si las encontrara en la calle. ¿Cómo es posible vivir así? Esta pregunta no es retórica. Es una pregunta psicológica genuina que los investigadores que han estudiado a los perpetradores de genocidio han intentado responder.
y las respuestas son, en sí mismas, inquietantes. El primer mecanismo es el compartimentación cognitiva, la capacidad humana de mantener dominios de conciencia separados sin que se contaminen entre sí. La Hermine de Queens no necesitaba pensar en la Hermine de Majdanek. Vivían en compartimentos separados, y el esfuerzo por mantener estos compartimentos separados, que podría parecernos insostenible, es aparentemente algo que el cerebro humano puede hacer con sorprendente eficiencia, especialmente cuando la estructura social circundante refuerza la identidad presente y no cuestiona el pasado. El segundo mecanismo es el reinterpretación moral retroactiva, el proceso mediante el cual las personas reescriben para sí mismas la narrativa de sus acciones pasadas de una manera que las hace moralmente aceptables. Estaba siguiendo órdenes. Todos hacían lo mismo. Era una guerra. Eran criminales, no inocentes. Estas justificaciones no se presentan al mundo, se susurran en el interior, se repiten hasta convertirse en artículos de fe privada. El tercer mecanismo es simplemente el tiempo. La memoria traumática funciona de forma diferente para los perpetradores y las víctimas. En las víctimas, el trauma suele persistir de forma intrusiva e incontrolable. Para muchos perpetradores, especialmente para quienes logran construir vidas funcionales y nuevas identidades tras los crímenes, el pasado parece desvanecerse gradualmente, no por un remordimiento genuino, sino por la simple distancia temporal y la absorción en una vida presente que les proporciona sentido e identidad. Los vecinos de Brown Steiner en Queens, entrevistados tras la revelación pública de su identidad, describieron consistentemente a una mujer que no mostraba signos visibles de angustia, que parecía genuinamente integrada en la comunidad, que participaba en eventos sociales sin aparente incomodidad, que era en todos los sentidos una buena vecina. Russell Ryan, su esposo estadounidense, afirmó repetidamente que ella nunca había hablado de la guerra, de lo que había hecho, de los campos de concentración, de nada de esa época. No había mencionado su condena en Austria. No había mencionado a Majdanek. El pasado simplemente no existía en su vida doméstica. Este silencio absoluto es, en sí mismo, revelador. No es el silencio del arrepentimiento, que a menudo produce algún tipo de expresión, aunque sea indirecta. Es el silencio del entierro deliberado, de la decisión consciente de que el pasado había muerto y de que no servía de nada resucitarlo. Cuando fue confrontada por periodistas en 1964, Brown Steiner no mostró la reacción que la mayoría de la gente esperaría de alguien cuyos crímenes habían sido expuestos. No hubo colapso emocional, ni llanto, ni súplicas de comprensión. Hubo algo que los observadores describieron como una especie de pragmatismo frío. Confirmó que había cumplido condena en Majdanek. Dijo que había sido condenada y que había cumplido su condena. Y cerró la puerta. Como si la cuestión fuese meramente administrativa. Esta indiferencia ante el horror de sus propias acciones está documentada en múltiples perpetradores de genocidio que sobrevivieron a la guerra y fueron posteriormente identificados y procesados, y nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Para algunos perpetradores, el crimen no se vivió como tal. Se vivió como un trabajo, como un deber, como algo normal en un contexto que había normalizado el horror. Y esta normalización, una vez establecida, es extraordinariamente difícil de deshacer, incluso décadas después, incluso frente a todo el peso de la evidencia histórica y el juicio moral del mundo. Lo que nos enseña la historia de la doble vida de Hermine Brown Steiner es que la monstruosidad y la banalidad no son opuestos, son complementarios. Que un mismo ser humano puede hacer cosas aterradoras en un contexto y cosas completamente normales en otro. Y que es precisamente por esta razón, porque los monstruos no parecen monstruos, que las condiciones que los crean deben combatirse antes de que se instalen, no después. Hermine Brown Steiner fue condenada a cadena perpetua en 1981, al término del juicio de Düsseldorf. Tenía 62 años. Tras ella se escondía un pasado documentado de horror. Frente a ella, una prisión de máxima seguridad en Alemania Occidental. A su lado,
de una forma que impactó a muchos observadores, se encontraba Russell Ryan, el esposo estadounidense que había descubierto la verdad sobre la mujer con la que había vivido durante más de 20 años. Había regresado a Estados Unidos durante el juicio, pero mantenía el contacto. Visitaba a su esposa en prisión con regularidad. Seguía afirmando que la amaba. La mujer de Queens, la Hermine que había conocido, sin importar lo que esa mujer hubiera hecho antes de conocerla. Esta lealtad perturbó profundamente a muchos observadores, especialmente a los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Para ellos, había algo moralmente inaceptable en un hombre que, conociendo la magnitud de los crímenes de su esposa, seguía afirmando su amor y lealtad. Parecía, de alguna manera, minimizar el horror, como si los lazos personales pudieran coexistir pacíficamente con la responsabilidad por el asesinato de cientos de personas. Pero Russell Ryan no era, bajo ninguna circunstancia, un hombre que minimizara el Holocausto ni simpatizara con el nazismo. Era un hombre que había amado a alguien y que, ante la revelación de que esta persona había cometido actos aterradores antes de llegar a su vida, no podía simplemente borrar 20 años de convivencia. Es una de las respuestas emocionales más complejas y humanamente comprensibles, aunque moralmente cuestionables, documentadas en toda la historia de este periodo. Braun Steiner cumplió 15 años de su cadena perpetua. En 1996, a los 77 años y con una salud deteriorada, fue puesta en libertad condicional. Sus problemas de salud, incluida una diabetes grave que le había provocado la amputación de parte de un pie, se alegaron como justificación humanitaria para su liberación. Pasó sus últimos años en una residencia de ancianos en Alemania, bajo un nombre falso, evitando a la prensa. Russell Ryan, quien había mantenido contacto con ella durante sus años en prisión, falleció antes que ella. Sobrevivió a su esposo. Hermine Braun Steiner falleció en 1999 a los 80 años. Su obituario se publicó en periódicos de todo el mundo, no como un homenaje, sino como un registro histórico. El registro de una vida que había sido 2 vidas, y de un sistema que la hizo posible. Pero el legado más duradero de la historia de Hermine Braun Steiner no es su viaje personal, es el precedente legal que estableció su caso. La extradición de Braun Steiner de los Estados Unidos en 1973 marcó un hito en el derecho internacional. La primera persona extraditada de Estados Unidos específicamente por crímenes de guerra nazis. Y este hecho estableció principios que seguirían invocándose y desarrollándose en las décadas siguientes. El principio fundamental era claro: los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No importa el tiempo transcurrido, no importa dónde viva el perpetrador, no importa la identidad que haya construido, la responsabilidad persiste. Este principio parece obvio hoy. En 1973 no lo era. Existían argumentos jurídicos sólidos, presentados por abogados competentes, que sostenían que el transcurso del tiempo, el cambio de ciudadanía y el juicio previo en Austria deberían ser suficientes para poner fin a cualquier procedimiento posterior. El caso Braun Steiner respondió a estos argumentos con rotundidad. No son suficientes. El precedente se invocó en casos posteriores. En la década de 1980, las autoridades estadounidenses crearon la Oficina de Investigaciones Especiales, una unidad específica dentro del Departamento de Justicia dedicada a identificar y procesar a los criminales de guerra nazis que habían entrado en Estados Unidos. En las décadas siguientes, esta oficina procesó decenas de casos que resultaron en deportaciones y revocaciones de ciudadanía. A nivel internacional, el caso Braun Steiner contribuyó al desarrollo del concepto de jurisdicción universal, la idea de que los crímenes de lesa humanidad son de tal magnitud que cualquier nación tiene la autoridad para procesarlos, independientemente del lugar donde se cometieron o la nacionalidad del autor. Este principio fue fundamental en los juicios del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en la década de 1990, en el juicio de Slobodan Milošević y en los mecanismos de justicia internacional que continúan desarrollándose en el siglo XXI. Existe también un legado más sutil, pero igualmente importante.
El caso Braunsteiner cambió la forma en que la sociedad estadounidense, y en cierta medida la sociedad occidental en general, entendía su responsabilidad hacia los criminales de guerra que habían encontrado refugio en su territorio. El descubrimiento de que un guardia nazi había vivido durante décadas en Queens sin ser detectado fue una conmoción para la conciencia pública estadounidense que generó cambios políticos concretos. Se revisaron los procesos de inmigración. Se amplió la cooperación con los investigadores europeos de crímenes de guerra. Y la narrativa de que el Holocausto era un problema europeo, uno que los estadounidenses simplemente habían contribuido a erradicar, se volvió algo más difícil de sostener. En algún lugar de los archivos del sistema judicial alemán hay un documento a nombre de Hermine Braunsteiner. Contiene su fotografía de identificación, tomada cuando fue procesada para su encarcelamiento en 1981. Una mujer de 62 años, cabello blanco, una mirada que los periodistas que cubrían el juicio describieron constantemente como impenetrable. Ninguna expresión que facilitara la comprensión, ningún signo visible de remordimiento, ninguna ventana al interior. Este archivo es un documento histórico, pero también es un símbolo de algo que va mucho más allá de la trayectoria de una persona específica. La historia de Hermine Braunsteiner es en definitiva una historia sobre sistemas, sobre cómo los sistemas crean perpetradores, sobre cómo los sistemas permiten que los perpetradores escapen, sobre cómo los sistemas, cuando funcionan correctamente, logran llegar a quienes creían haber escapado para siempre, y sobre las consecuencias cuando los sistemas fallan en cada una de estas etapas. El sistema que creó a Braunsteiner fue el nazismo, una ideología que tardó décadas en construirse, se basó en la complicidad activa y pasiva de millones de personas y transformó un Estado en una máquina de genocidio. Comprender cómo esto fue posible no es un ejercicio académico. Es una necesidad urgente en un mundo donde los movimientos políticos basados en la exclusión, la deshumanización y el odio persisten y cobran fuerza. El sistema que permitió a Braunsteiner escapar era un conjunto de fallas interconectadas. Un tribunal austríaco que juzgaba los crímenes de guerra como delitos comunes. Un sistema de inmigración estadounidense que carecía de mecanismos adecuados para detectar a los criminales de guerra. Una comunidad internacional que, en la urgencia de reconstruir el mundo de la posguerra, a menudo optaba por el pragmatismo en lugar de la justicia. Y una cultura del olvido que prefería pasar a enfrentar el pasado. El sistema que finalmente logró esto fue construido con mucho esfuerzo durante años por personas como Simon Wiesenthal, que se negaron a aceptar el olvido como un destino inevitable, por periodistas como Joseph Lelyveld, que se tomaron en serio su papel de testigo público, por sobrevivientes que, décadas después de los hechos, aún tuvieron el coraje de comparecer ante el tribunal y relatar lo que habían vivido, por abogados y fiscales que creían que la complejidad jurídica no podía utilizarse como escudo para la impunidad. Este sistema, imperfecto, lento y a menudo frustrantemente inadecuado, es todo lo que tenemos, y por esa misma razón es algo que necesita ser defendido, fortalecido y mantenido vivo. El juicio de Düsseldorf finalizó en 1981, pero la pregunta que planteó, cómo una sociedad procesa y exige responsabilidades por un pasado de atrocidades, está lejos de resolverse. Camboya aún debate los juicios de los Khmeres Rojos. Ruanda sigue lidiando con el legado del genocidio de 1994. La ex-Yugoslavia aún procesa los crímenes de las guerras de la década de 1990. Y en múltiples regiones del mundo, las atrocidades que continúan plantean la pregunta de cómo funcionará o no funcionará la justicia décadas después. En estos contextos, la memoria es una fuerza política. Los sobrevivientes del Holocausto que testificaron en Düsseldorf no se limitaban a relatar la historia, sino que intervenían políticamente en el presente. Afirmaban que el pasado tenía consecuencias, que el olvido no era neutral, sino una decisión activa con implicaciones morales y políticas. Hay un último detalle en la historia de Hermine Braunsteiner que a menudo se omite,
pero que merece atención. Cuando falleció en 1999 en la residencia de ancianos alemana, donde pasó sus últimos años, se notificó a la familia Ryan, los sobrinos y sobrinas estadounidenses de su esposo, quien falleció antes que ella. Algunos de ellos, según relatos de la época, mantuvieron contacto con ella durante sus años en prisión, por lealtad a Russell. La conocían como la tía Hermine, como la mujer que había amado a su tío, como parte de la familia, y ahora tenían que integrar este hecho con todo lo demás que sabían sobre ella. Esta integración imposible es quizás la imagen más precisa de lo que nos deja la historia de Hermine Braunsteiner. No hay una resolución clara, no hay una narrativa que tenga sentido. Solo existe el peso de los hechos del horror que cometió y los hechos de la vida ordinaria que construyó después, y la necesidad de tenerlos presentes simultáneamente, porque es precisamente en la negativa a simplificar, en la disposición a mantener la complejidad moral en toda su incómoda amplitud, donde reside la posibilidad del verdadero aprendizaje. Y el verdadero aprendizaje es lo que transforma la historia de Hermine Braunsteiner, de un caso individual a algo relevante para todos nosotros. No porque alguno de nosotros sea capaz de lo que ella era capaz de hacer, pero como todos vivimos en sistemas, y los sistemas que permitimos que existan a nuestro alrededor, los valores que defendemos, las voces que amplificamos, las deshumanizaciones que toleramos por conveniencia o miedo, tienen consecuencias. La historia nos enseña que estas consecuencias pueden ser inimaginables. Hermine Braunsteiner vivió 80 años. Pasó 20 de ellos bajo una identidad falsa en Queens, 15 en una prisión alemana. Y el resto, los años en Majdanek, los años en Ravensbrück, los años de construir su nueva vida, transcurrieron dentro de sistemas que lo hicieron posible. Los sistemas los crean las personas, y las personas pueden elegir construir sistemas diferentes. Esa es la única promesa que la memoria puede ofrecer, y es suficiente para que valga la pena recordarla. Hermine Braunsteiner fue encontrada, extraditada y juzgada. Pero no todos los criminales nazis corrieron esa suerte. Ahora en pantalla encontrarán la historia de un oficial nazi que hizo algo diferente. No solo cambió su nombre, sino que también obtuvo protección política deliberada de un Estado soberano, viviendo abiertamente, sin prisión, sin juicio, sin consecuencias. Este caso expone cómo gobiernos enteros podían volverse cómplices del olvido. Véanlo ahora, porque comprender cómo se institucionalizó la impunidad es tan importante como comprender los crímenes mismos.